Bueno, vamos a explicar cómo crear un formulario de Google Drive para que los alumnos, después de ver el vídeo en casa, puedan rellenarlo en clase. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro Google Drive, por ejemplo, a través de nuestro correo electrónico. Y luego ir a Nuevo y Más, porque los formularios de Google Drive están en esta pestaña, concretamente aquí. Le damos a Formularios de Google Drive y se nos abrirá un nuevo formulario. Aparece aquí como formulario sin título, pues tenemos que suprimirlo, y yo normalmente utilizo como nombre de formulario el título del tema. Por ejemplo, en este caso sería la organización política. Ahora ya tendremos, bueno, si marcamos aquí en la parte de arriba, se nos pone el nombre que le hemos dado. Así luego lo podremos localizar mejor. Comenzamos a hacer preguntas. La primera pregunta normalmente se refiere al nombre del alumno. Se coloca el cursor sobre ella, se suprime y se indica normalmente nombre y curso del alumno. El alumno entiende ya, evidentemente, que tiene que indicar nombre y apellido. Y el tipo de respuesta, pues es siempre respuesta corta, para que el alumno pueda aquí, luego cuando le enviemos el cuestionario, pueda poner su nombre, apellidos y curso. Y en la parte de abajo, como podéis ver aquí, se le debe de dar obligatorio, porque si no, no sabremos cuál es el alumno que nos ha contestado a este cuestionario. Ahora le damos a Más, a esta ventana emergente, para escribir la siguiente pregunta. Respecto a la siguiente pregunta, pues aquí tenemos de varios tipos. Tenemos, por ejemplo, un tipo que suelo utilizar mucho, es selección múltiple, o también cuadrícula de varias opciones. Vamos a probar con una de selección múltiple. Por ejemplo, vamos a suponer que le preguntamos cuál es el sistema político de nuestro país, de España. Vale. Entonces, como es de selección múltiple, tendremos que ponerle varias opciones. Por ejemplo, le podemos poner uno que sea monarquía, ¿vale? Por ejemplo, monarquía absoluta. Otra opción podría ser añadir otra opción, por ejemplo, monarquía parlamentaria. Otra opción, por ejemplo, ya la última, que sería república parlamentaria. Así con todas las opciones que queramos añadirle. Si bajamos un poco el cursor, veremos que la podemos hacer la pregunta obligatoria. Ahora vamos a añadir, bueno, de este tipo de preguntas se pueden añadir todas las que uno desee. Vamos a añadir una pregunta, por ejemplo, que yo utilizo mucho, de cuadrícula de varias opciones. En este caso vamos a poner una pregunta, el enunciado sería relaciona. ¿Vale? Para que el chaval, el alumno, relacione. Y entonces en la fila 1 podemos poner España, siguiendo la temática, Francia. Esto se puede complicar mucho añadiendo más opciones. Y en la columna 1 podemos poner República o en la fila 2, por ejemplo, monarquía. Vale, creo que se va entendiendo, se hace la pregunta obligatoria, se va entendiendo cómo se tiene que ir rellenando el cuestionario. Una vez que acabemos el cuestionario, simplemente para enviarlo al alumno sería poner enviar, y entonces te da varias opciones. Yo los envío por correo, y como ya se señala en el texto anterior, pues se puede ver claramente cómo yo tengo agrupados los alumnos por clases. Entonces yo simplemente pongo tercero, por ejemplo, tercero B, y entonces le doy aquí que tengo 29 alumnos, 29 contactos, y ya me aparecen los 29 contactos, y siempre incluyo en el mensaje el cuestionario. Esto yo lo hago cuando llegan a clase y le doy a enviar, no se lo voy a enviar a ellos, evidentemente. También se podría hacer a través de un enlace o incluso insertarlo en el blog o en cualquier página web. Lo importante es que se indique el grupo con cada uno de los alumnos y que se incluya el cuestionario. Vale, y una vez que los alumnos han contestado, tú tienes una serie de respuestas, pero yo lo que hago es lo siguiente. Lo primero que hago es enviármelo a mí misma para completarlo yo. Incluyo el cuestionario y me lo envío.
¿Para qué? Para que yo luego en mi correo de Gmail reciba el cuestionario, lo complete correctamente y entonces ya me sirva de base para luego poder con esa referencia puntuar a cada uno de los alumnos. Bueno, he perdido la conexión, pero voy a intentar enseñaros uno de los cuestionarios que ya tengo y que ellos de hecho han completado. Por ejemplo, si voy a tercero de la ESO, vale, entonces aquí veremos que hay cuestionarios ya completados. Por ejemplo, vamos a ver, si cojo el cuestionario que estábamos hablando, sería el del tema 11, aquí, la organización política. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, una vez rellenado el cuestionario, entonces me vengo aquí y entonces, si os fijáis aquí, están las respuestas. A ver si funciona y tengo conexión. Vale. Si yo le doy a respuestas, vale, entonces luego le doy aquí. Esa sería la hoja de cálculo que me crea las respuestas. Vale, ¿qué tengo yo aquí? Yo tengo aquí un cuestionario, perdón, una hoja de cálculo en la que yo he contestado correctamente a todas las respuestas. Y entonces, ¿yo qué hago luego? Cuando yo tengo aquí las respuestas, tengo 72 respuestas. Le he dado a la hoja de cálculo y se me abre la hoja de cálculo. Entonces, cuando yo ya tengo las respuestas y las respuestas de cada uno de los alumnos, ¿cómo consigo yo las calificaciones? Que las tengo aquí, en la hoja siguiente. Porque las comparo con la mía. Como la mía es la correcta, ¿vale? Pues entonces yo ya tengo las calificaciones de cada alumno. Por ejemplo, este alumno ha sacado un 5,8 o este alumno ha sacado un 6,9. ¿Y cómo lo hago? Pues me voy a la hoja de respuestas, suponiendo que no lo tuviera hecho. Me voy a la hoja de respuestas que se ha enseñado antes y allí utilizo un complemento que se llama Fluvaru. Le doy a Fluvaru, si no lo tendréis que descargar, y entonces le digo que me lo califique de acuerdo con Fluvaru. En este caso, como ya está calificado, le diría volver a calificar, pero lo voy a hacer para que veáis cómo se hace. Vale. Si le digo que se reemplacen las respuestas, esto a vosotros no os saldrá porque aún no lo habéis calificado. Entonces, lo primero que hay que indicar con Fluvaru es si la primera pregunta se refiere a la identificación del alumno. Te da varias opciones y no evaluable, calificación normal, calificación manual, pues es la identificación del alumno y le damos a continuar. En la segunda te va a decir cuál es el examen o formulario que servirá de referencia. Selecciona cuál es la referencia. Yo selecciono el mío. Yo soy Geles y yo quiero que todos los formularios se puntúen o califiquen de acuerdo con el mío. Y le doy a continuar. Y ahora ya Fluvaru se pone en marcha y me lo va calificando. Entonces se crea dentro de esta hoja de cálculo, se crea una nueva hoja con las calificaciones. Como yo tengo 78 alumnos que han hecho el cuestionario, pues evidentemente va a tardar muchísimo. Entre 1 o 2 minutos, dependerá del ordenador, de la conexión de internet y del número de alumnos. Pero con ello ya podéis obtener las calificaciones de cada alumno referidas o comparadas con la vuestra. Esta sería una opción que utilizo muchísimo, porque así consigo una puntuación o calificación del formulario de cada alumno. Luego, ¿yo qué hago? Bueno, yo lo que hago es cada calificación o puntuación de cada formulario de cada alumno, que se refiere a un tema de clase, al vídeo de un tema de clase o a una parte del tema de clase, también el vídeo, pues entonces lo que hago ya es irme a lo que sería la calificación general del alumno por evaluaciones. En este caso, evidentemente, se trataría de otra fórmula. Yo lo que haría sería coger cada una de las calificaciones de cada vídeo, de los formularios de cada vídeo, y entonces iría y le otorgo un porcentaje a los formularios de la visión de vídeos. Entonces voy a calificaciones de tercero de la ESO
¿vale? Y aquí me voy al grupo al que corresponde ese alumno. Es un poco de trabajo, porque no sé, yo por lo menos no sé ninguna fórmula para evitar esto. Vale, me voy a la hoja de cálculo del ranking de calificaciones de tercero C. Entonces, si os fijáis aquí tendríamos la puntuación de cada vídeo. Por ejemplo, la alumna Blanca ha sacado en el vídeo del tema 8 un 8,5. ¿De dónde obtengo yo esa calificación? Pues evidentemente del formulario, de la hoja de cálculo que se genera con la aplicación de Fluvaru. Bueno, espero que os sea útil.